Profe, yo le voy a empezar hablando sobre la base de datos de la biblioteca. Bueno, aquí le empiezo mostrando el diagrama en el que le muestro pues eh, lo que es la tabla que tiene usuario con cardinalidad de muchos y la tabla de préstamo que también tiene cardinalidad de muchos. Como estos dos tienen cardinalidad de muchos a muchos, entonces creé esta tabla intermedia que es del detalle, ¿cierto? Y libro que es cardinalidad de uno. En usuario, como está relacionada con préstamo, entonces tiene la llave foránea de ID usuario, ¿cierto? Que es la que nos nos las concatena. Y en la de detalle, que lleva pues la llave principal de préstamo y la de libro, ¿cierto? Que nos concatena una con el otro. Eh, Yendo al código profe, entonces aquí entonces creé la tabla, ¿cierto? De usuario con su llave principal o primaria de ID. Está el carnet que tiene un varchar de 15 caracteres y NatNull que no puede estar o que debe estar, debe tener los caracteres. Y el nombre con un varchar de 20. En categoría, lo mismo que no esté pues vacío. En caso tal de que exista que la elimine. Tiene su llave primaria, ¿cierto? De cardinalidad de uno. Tiene el varchar el nombre. Aquí un varchar de 20 y que no esté pues tampoco vacío. Dame la otra tabla de libro, que no esté, que debe estar, que no debe estar vacía, y que si existe, que la llegue a eliminar. Aquí está la tabla creada, ¿cierto? Con su ID principal, ID libro, un título con un varchar hasta de 100 caracteres, que no esté vacío. El autor, 50 caracteres, que no esté vacío, igual idioma. Y la llave foránea de categoría, ¿cierto? Para saber qué tipo de libro se está usando. Y también le puse cantidad para saber cuántos libros está prestando. Aquí le puse la llave foránea de categoría, ¿cierto? Que se relacione con libros. Luego vamos a préstamo. En préstamo entonces lo mismo. Si la tabla préstamo existe, entonces eliminarla para poder trabajar en esto. Que no y que se pueda pues que no llegue a estar, que se pueda llenar. Acá en la tabla, entonces tiene su ID préstamo, la llave primaria ID préstamo, tiene una fecha en la que se presta con el método date y que eh, debe contener la fecha, ¿cierto? El ID usuario, que este es llave foránea, ¿cierto? Que debe contener el ID. Cantidad de libros y aquí la llave foránea, ¿cierto? Que haga referencia a usuario. Listo. Esta es la tabla intermedia, entonces, profe, lo mismo. Si está creada, entonces eliminar la creada y que no esté vacía. Al crear la tabla de la intermedia, entonces se le crea la clave principal, se le pone una fecha de devolución, el método de date y que no, pues que debe contener la fecha. Aquí le puse esta llave foránea, ¿cierto? ID préstamo por lo que.
em, pues el detalle, ¿cierto? Esa es la tabla intermedia entre préstamo y libro. Entonces, a ver, miremos aquí. Entonces aquí está. Por ejemplo, Adriana López, eh, acá está relacionada con la fecha de préstamo, ¿cierto? A ver, fecha. No, déjame un momento. Miremos aquí. ID categoría. Bueno, entonces, em, continuando, profe, están las inserciones, ¿cierto? Las 10 que nos pidió. Como podemos ver, entonces están las 10 las 10 inserciones de usuario con su carnet, que debe de estar acá. Ujú, categoría, usuario. Ujú, no está título. Bueno, más abajo entonces está también la inserción de categoría, que nos muestra pues qué tipo de libro es, ¿cierto? Le puse qué tipo de libro. Aquí está la tabla, se correlaciona, ¿cierto? El tipo de libro, el título, con el autor, el idioma, el ID y cuántos, qué cantidad, ¿cierto? Aquí tenemos entonces la inserción de los libros, una cantidad, la inserción de la fecha con préstamo y está la consulta de actualizar, ¿cierto? Entonces Adriana, por ejemplo, aquí está Adriana con su ID y la fecha del préstamo. O ID de categoría y la fecha de préstamo. Y ya hay unas consultas para borrar. Le puse la de préstamo detalle, ¿cierto? Más que todo préstamo y libre. Tenemos aquí el inner join, que entonces está el nombre con la fecha de préstamo, que es este primero que vemos acá. Nombre y fecha de préstamo. Y en categoría está el título del libro con la categoría del libro. Este es el inner join. También lo tengo en préstamo, ¿cierto? En préstamo tenemos título, fecha de préstamo y devolución. Título, fecha de préstamo y devolución.
Ah, bueno, profe, está acá. Ah, pero no sé por qué se eliminó. Se eliminaron los datos. Listo, y acá ya estamos usando los métodos de lie, where y between con la condición. Donde la cantidad sea mayor a 3, entonces va a mostrar los libros. Entonces la fecha de préstamo, por ejemplo, aquí vamos a la fecha de préstamo en el formato de fecha. Y aquí está con su respectivo ID. Entonces, por ejemplo, con el carnet, el carnet entonces lo divide por grupo A, ¿cierto? Otro grupo. A ver si lo encuentro acá. Bueno, eh, entonces el ID de préstamo está en el formato de fecha. Eh, Tenemos el título, que el título, la cantidad debe ser mayor a 5. Ahí están en títulos aquí. Se puede ver que son mayores. Eh, y ya usando el len, el trin o el retrin. Entonces con el retrin le ponemos, cuando sea el letrín, el nombre, entonces lo dejamos nombre limpio. Y aquí nos muestra la tabla de los nombres que quedan limpios. Listo, profe.